¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. La verdad que hoy se siente un poquito más que llegó el otoño. Ya estamos entrados en el otoño, se estaba haciendo esperar un poco el frío. Pero bueno, como dice José Larralde en una de sus canciones, el frío sirve para saber lo lindo que es el calor. Así que bueno, hay que valorar tanto el frío como el calor. Este comentario nada tiene que ver con herramientas, pero sí tiene mucho que ver con la antigua escuela, eh, con un tipo como José Larralde que fue soldador, mecánico, que conoce de herramientas. Pero bueno, ya estaríamos entrando en otro terreno que me encanta tocar, pero bueno, no es la finalidad del canal de Siciliano en su taller. Les quería mostrar en esta ocasión un jueguito de tubos de 3 octavos milimétricos que entra en la categoría genéricos, dado que no tienen marca. Estos tubos se puede leer la medida y Chrome Vanadium. El jueguito es de 12 piezas, están compuestas por una llave crique que yo ya he mostrado, una de media. Bueno, está compuesto por esa llave, la llave crique de 3 octavos, un prolongador de 6 pulgadas y tubos hexagonales de 8 a 19 milímetros. Voy a tratar de hacer lo posible para mostrárselos, dado que no me permite el celular girar la cámara para poder mostrárselos sobre el banco. Veo que el canal está creciendo y me está gustando cómo más o menos se va desarrollando, así que pienso invertir en alguna cámara, en algún trípode, pero a futuro. Por ahora quiero volcarles mis conocimientos acerca de herramientas para que, bueno, a la hora de decidir, si bien obviamente cada uno elige y compra lo que quiere, tengan la opción de saber qué les conviene para una determinada tarea. Estos tubitos que yo les voy a mostrar, si bien obviamente no van a ajustar una tapa de cilindros, pero por ahí son muy útiles a la hora de aflojar un carburador, por ejemplo, a la hora de sacar una bujía en una moto, pese a que no trae el dado saca bujía. Pero bueno, son ejemplos. Hay veces que no se necesita tener un tubo en castre media donde bueno, las dimensiones son grandes, las palancas son grandes, por ende uno no puede medir muy bien el torque que está imprimiendo en el ajuste y bueno, termina rompiendo, quebrando, cortando un bulón. Por eso a veces recomiendo más el 3 octavos, encastre 3 octavos, que el encastre media. Esta es una linda opción para esas tareas en donde se necesita tener una llave tubo de esa medida que por ahí no va a requerir demasiado torque y por ahí es una opción económica. A mí verdaderamente me dieron resultado. Este jueguito que les voy a mostrar, dado que bueno, no me está gustando mostrar herramientas sucias, por ahí debería hacer una limpieza antes de mostrárselas, pero a veces en los videos se me van ocurriendo en medio de la obra, en medio de las tareas cotidianas, en medio de un service, y como llego las saco de la caja de herramientas y se las muestro, y por ahí están manchadas con hidro 3, alguna cosa que sucede normalmente en el trabajo. Pero bueno, no vamos a dar más preámbulos, voy a tratar de poner pausa y mostrarles este jueguito de tubos. Bueno, gente, esta es la manija, los tubitos en su blister correspondiente, de 8 a 19 milímetros. Ahora vamos a sacar la llave y el prolongador, a ver si podemos hacer que se escuche cómo trabaja el crique. Tiene un ángulo de trabajo entre diente y diente de 5 grados, o sea que es muy cómoda
a la hora de apretar o aflojar algo en espacios reducidos. Y bueno, su mango verdaderamente es cómodo, dado que bueno, es en goma, gordito, robusto. Ya se los muestro. Vamos a comenzar con la llave Cricket. Como dije, simplemente dice Cromo Vanadium. Tenemos la palanquita de inversión, de giro, botón de extracción rápida de tubo, por ende seguro de que no lo deja salir si no lo presionamos, o sea que no corremos el riesgo de que se nos caiga el tubo, que es un factor bastante importante a la hora de la mecánica. El mango es muy cómodo, la verdad que es una linda llave Cricket. Me convenció la de media, por eso decidí comprar la de 3 octavos. Y bueno, la sorpresa es que venía con todo el jueguito de tubos. De media tengo, como dije en los videos de tubos, tengo un juego en milímetros hexagonal, un juego en milímetros estriados, un juego en pulgadas estriado y un juego en pulgadas hexagonal. Eso lo quería aclarar porque me di cuenta que el otro día por ahí no fui demasiado claro, y creo que es lo necesario para poder trabajar en forma completa, dado que bueno, no es lógico que un muchachito que recién esté empezando tenga esa cantidad de tubos, dado que bueno, son muchos. Y nada, cuando uno empieza con lo que tiene. Ya de más saben ustedes cómo empecé yo, con las pocas y elementales herramientas. Después esto se transformó en un hobby, en una pasión. Y bueno, no tuve vicios, pero ahora me doy cuenta que tuve un vicio, y son las herramientas. Lo que pasa que bueno, como decían los viejos sabios, es un vicio que se paga solo. Volvamos al tema tubos. La llavecita Cricket, la verdad que muy linda, muy buena para lo que es una llave genérica. Obviamente, como digo siempre que presento una llave genérica, no la recomiendo para un uso profesional. Sí, por ejemplo, si estamos hablando de mecánica, para sacar un carburador, para sacar una tapa de válvulas, para aflojar algún tornillo de múltiple de admisión. Se puede usar en un montón de cosas donde la llave de encastre media es incómoda y no requiere tanto torque. Por ejemplo, en las motos es muy útil. Es muy útil hasta incluso para sacar algo tan elemental como una bujía. Vamos a ponerle el alargue y la vamos a ver armada. Bueno, con el alargue quedaría algo más o menos así. O sea, nada que no se haya visto en otro momento, pero créanme que de acá no sale si no presionamos el botón. Ahí salió. Así que bueno, gente, les recomiendo y anexo este video a herramientas genéricas que verdaderamente me sorprendieron. Con este jueguito de tubos es el que puse en marcha el proyecto X, bautizado como el Patriota. Lo utilicé para probar y testearlo ahí, dado que bueno, saqué el carburadorcito, armé el sistema de patada, bueno, ajusté un montón de cosas, dado que está sujeto a que eso vibra, y al vibrar afloja determinadas cosas. Por eso está todo armado con tuercas autofrenantes. Y bueno, eso se armó en otra época, con otros recursos, con otra experiencia. Hoy en día haría todo distinto, pero créanme que cumple la función y bastante bien. De hecho, tuve que trasladar un par de veces la máquina de soldar. Tengo una máquina de soldar de 200 amperes y digo, bueno, la pongo en la cajita, la llevo y sin ningún problema fui y vine.
Así que bueno, contento con ese tema también. Ya lo vamos a mostrar andando en el canal. Pero bueno, hoy quería mostrarles este jueguito de tubos genérico de encastre 3/8 de 8 a 19 milímetros hexagonales, por un precio bastante aceptable para lo que son este tipo de herramientas. Está al que le parece caro, está al que le parece barato, pero créanme que hay tubos que son verdaderamente malos, no alcanzan ni a la calidad jovista y valen lo que me pedían por esto. Así que bueno, espero estén bien, les mando un saludo, acepto cualquier comentario, cualquier sugerencia, también cualquier crítica, sin ningún problema. Tengan en cuenta que por ahí, en este momento del canal, los temas son elementales, o sea, cualquier mecánico, cualquier persona aficionada a las herramientas puede decir, la verdad, perdí 15 minutos de mi vida, pero bueno, siempre me gusta parafrasear a gente que es mucho más culta, mucho más inteligente y mucho mejor preparada que uno. Y Oreste Berta una vez dijo que si bien él está y conoce y se codea con los más grandes ingenieros, con ingenieros en jefe de casi todas las marcas, a veces él está en su taller, en su fortaleza, y tiene que llamar a algún pasante de los que tiene trabajando ahí, estudiante de ingeniería, para que le explique cómo se desarrolla determinado cálculo. ¿Por qué? Porque se codeó con lo más alto de la ingeniería de muy joven, pero nunca hizo lo que es las bases. En este momento del canal estamos en las bases. A medida que vayamos creciendo, estos videos quedarán en la biblioteca y los mirarán nuevos suscriptores y bueno, y arrancará por ahí. Hoy en día este es el comienzo. Conceptos elementales básicos y bueno, después iremos desarrollando conocimientos técnicos, desarrollos un poco más específicos. Bueno, hay muchas cosas que yo hago en el día que serían un lindo contenido para el canal. Lo que pasa que bueno, hay que anexar otra tecnología, una cámara, pero por ahora me conformo con tener la confianza de mis seguidores, porque verdaderamente se comunican conmigo por privado y me preguntan qué opino de tal o cual herramienta, y lo que yo digo, compran, aceptan mi sugerencia y después me llaman o me mandan un mensaje para decirme gracias, la verdad me resultó, o no te hice caso, la compré y me ensarté, tenías razón. Bueno, yo valoro eso. Así que nada, disculpen estos 2 minutos de que por ahí hice un poquito de catarsis, pero bueno, el canal va creciendo, nos vamos haciendo amigos, nos vamos vinculando. Así que les mando un saludo. Ya es un poco tarde, así que vamos a descansar. Nos vemos mañana.